Grabar. Listo ya, entonces empecé la grabación de la clase de hoy. Vamos a empezar con la unidad de funciones de variable real. Entonces, ya. Entonces vamos con funciones de variable real. Entonces, funciones de variable real es muy similar a las funciones que ya vimos. Por favor, traten de acordarse de lo que vimos de las funciones de variable real. No hace mucho. Ya. Entonces, vamos a ver funciones de variable real. La diferencia es que ahora los conjuntos de partida y de llegada ya no son conjuntos finitos como veíamos antes, de 2 o 3 elementos. En este caso son todo el conjunto de los números reales. Entonces, por definición, serían, o bueno, conjuntos o subconjuntos de los números reales. Por eso se denomina función de variable real. Entonces, como X es el conjunto de partida y Y es el conjunto de llegada. Y posee una regla de correspondencia que asocia cada elemento de X con un único elemento de Y. Acuérdense de la definición de función, que cuando una relación era función, era que tú asociabas un elemento de X a un único elemento de Y. Es decir, no asociabas elemento de X a dos de Y. Bueno, eso también se aplica acá. Y acuérdense de las dos requerimientos, de esa y de que el conjunto de partida sea todo el dominio de F. O sea, todas esas propiedades que vimos de funciones se aplican aquí también. Entonces, a X se denomina variable independiente y a Y se denomina la variable dependiente. Claro, es porque Y depende de X. O sea, Y va a depender del valor que nosotros le escojamos para X. A la variable de X también se le denomina argumento. Como les dije, todos los elementos del conjunto de partidas deben estar relacionados, es decir, que el dominio de F es igual al conjunto de partidas y no existen dos valores de Y relacionados con un solo valor de X. ¿Ya? Entonces, eso también era definición de función. Entonces, asimismo, como estábamos definido, prácticamente las definiciones son las mismas, solo es que ahora estamos hablando de los conjuntos reales. Entonces se define el dominio de la variable de la función f de x a y como el conjunto de x para el cual está definido. O claro, tiene que ser que el conjunto de partida sea el dominio de la función para que sea una función. Simbólicamente se representan como dominio de f. Se puede expresar mediante intervalos, su conjunto de los reales, etc. Normalmente, para cualquier función, puede estar definida para cualquier número real, por lo tanto, normalmente, el dominio de una función va a ser todos los números reales, o bueno, el conjunto de partida, cual sea, pero hay restricciones. Por ejemplo, si f de x contiene un cociente, la función no va a estar definida cuando es divisible para cero, cuando el denominador es cero, mejor dicho. Entonces, eso no puede ser dominio de la función. Los valores de x que hagan que el cociente de una función sea cero, o si contiene una raíz de índice par. La raíz ya sabemos que solo va a existir cuando lo que esté debajo del radicando es positivo o cero. Entonces esas son por ahora las dos restricciones que vamos a tomar en cuenta cuando saquemos el dominio de una función. Después va a haber otro caso que va a ser cuando veamos logaritmos, pero por ahora solo son esos dos. Por ejemplo, determine la función, te preguntan lo siguiente. Determine la función. Te dicen, determine el dominio de la función 4x más 3. Entonces, en casos normales, como no hay ninguno de estas dos cosas, o sea, cocientes para cero, o sea, cocientes, mejor dicho, con variable x en el denominador, o raíz de índice par, entonces esta función x puede tomar cualquier valor. ¿No? Entonces, se dice que el dominio de f son todos los reales. Es decir, ya saben que el dominio de f son todos los valores que puede tomar la x, el conjunto de partida. Entonces,
Como esta función no tiene ninguna de estas restricciones, puede ser cualquier valor de x, por eso se dice que el dominio de f es los números reales. Ese es típico ejemplo de que donde te piden hallar el dominio de una función. Acá hay otro ejercicio. Determine el dominio de la función 4 menos x más 1. Entonces, como les dije, aquí sí hay la restricción que yo les dije, hay un radical, y el radical solo está definido cuando lo que está dentro del radical es positivo o cero. Porque en otro caso serían números imaginarios, que eso no hemos visto, así que como estamos hablando solo de reales, no existe para nosotros. Entonces aquí dicen, el radical del índice está definido para cuando 4 menos x más 1 es mayor o igual que 0. Es decir, tengo que resolver esta desigualdad para hallar el dominio. Entonces aquí por resolverla, como ya vimos cómo resolver en ecuaciones con valor absoluto, me va a quedar esta ecuación. Resolviendo, me queda que x tiene que ser mayor que menos 5 o menor que 3. Es decir, el dominio de f, incluido, porque es menor o igual. El dominio de f es un intervalo que va desde menos 5 hasta 3. Es decir, x puede tomar cualquiera de esos valores que están aquí y va a estar definida. O sea, la función va a dar un resultado cuando yo evalúe. Pero si yo evalúo un valor diferente de esto, me va a dar una raíz negativa, lo cual no está definido. Entonces, como yo necesito que sea función, necesito que el dominio sea el conjunto de partida. Entonces, necesito que este dominio sea no más, bueno, el dominio solo va a ser los valores para los cuales esta función está definida. Entonces, las dos restricciones, primero, radical mayor o igual que cero, o también si, por ejemplo, yo tengo esta función que está aquí, me dicen de nuevo, determine el dominio de esta función, que sería 3 sobre raíz de valor absoluto de x menos 1 menos 2. Entonces, de nuevo, siempre me fijo en las restricciones, las dos nomás que estamos viendo por este caso, cociente 0, no puede ser 0, y raíz de índice par no puede ser negativo, tiene que ser positivo mayor que 0. En este caso hay ambas, si se dan cuenta. Como el radical está en el denominador, la expresión como tal no puede ser 0, y lo que está dentro debe ser positivo. Por lo tanto, te quedaría esta en ecuación. O sea, lo que está dentro de la aquí no puede ser 0, entonces tiene que ser mayor que 0 nomás, porque está en el denominador. Finalmente resuelvo, de nuevo con valor absoluto, recordando las propiedades, la forma de resolver, que este de aquí tiene que ser mayor que 2 o menor que menos 2, y te va a quedar que x es mayor que 3 o x es menor que 1. Por lo tanto, el dominio, esto de aquí es lo que lo vimos en la clase pasada, por lo tanto, el dominio de f va a ser del menos infinito hasta menos 1, unión de 3 hasta infinito. O sea, ya se acuerdan que cómo se resolvía esto, o sea, era de menos 1 hasta 3. Entonces, del menores que menos 1 y mayores que 3. Entonces, para hacer los intervalos más sencillos, se hacía este gráfico. Aquí es menos infinito. ¿Ya? Entonces, así se calcula el dominio de una función. Solo tienes que tomar en cuenta estas restricciones. Si no hay, entonces todos los reales, y si hay, pues tienes que resolver la desigualdad. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto al dominio de una función, por si acaso, igual ya vamos a resolver más ejercicios. Entonces, ese es el dominio. El rango, en cambio, ¿se acuerdan de que el rango son las mismas definiciones que ya vimos, solo que aplicadas a los números reales? El rango, si se acuerdan, eran todos los valores del conjunto de llegada, los cuales están relacionados con algún elemento del conjunto de partida. ¿Se acuerdan que la función era como una relación entre dos conjuntos? Con las flechitas te relacionan dos elementos, es la idea la misma. Entonces son todos los elementos del conjunto de llegada que tienen alguna relación con el conjunto de partida usando la función, la regla de correspondencia en este caso. Se sabe que en este caso no hay problema que el rango de f sea su conjunto de y. Acuérdense de que eso no es necesario que sean iguales para que sea función. Entonces, un procedimiento para obtener el rango de la función es el siguiente: despejar algebraicamente la variable x,
y el rango va a ser todos los valores que pueda tomar y, de la misma manera que hicimos con estas restricciones. Por ejemplo, te dicen determina el rango de la función f de x es igual a 2x menos 3. Ya sabemos que, por ejemplo, aquí el dominio de esta función es todos los números reales porque no hay ningún denominador que puede ser 0, ni tampoco tenemos que las radicales, alguna raíz por ahí no hay. Entonces, todo el dominio puede ser todos los números reales. Para obtener el rango, un proceso puede ser despejar la x, es decir, tengo y igual, digo que f de x es igual a y, entonces tengo y igual a 2x menos 3, despejo la x, ya sabemos que tenemos que pasar el menos 3 a sumar, va a quedar y más 3, y el 2 lo paso a dividir. Y si se dan cuenta, aquí tenemos otra función, básicamente es la función inversa, algo así, pero no vamos a ver eso todavía, olviden lo que dije. El punto es que aquí yo puedo tener una idea de qué valores puede tomar y. O sea, y es mi conjunto, son elementos del conjunto de llegada. Entonces aquí puedo ver qué valores puedo tomar con y. Resulta evidente de nuevo, debido a que no hay ninguna de las restricciones. Déjame poner aquí, no hay restricciones. Con restricciones me refiero a las raíces y a los denominadores que no pueden ser cero. Entonces, el rango de f son todos los reales. ¿Ya? Por ejemplo, me dicen determina el rango de esta función, algo que, ¿cuánto sería el dominio aquí por si acaso? Alguien que quisiera hacer el dominio de f, vamos a sacarlo ya Todos los aprovechando reales menos el cero, que tenemos esa función. El dominio de f, ya les dije que es todos los reales menos a excepción del cero. restricciones. En este caso, si hay una restricción, ustedes saben que las restricciones solo son que el denominador pueda ser cero o que una raíz pueda ser eh, negativa. Entonces, en este caso, la única restricción que hay es que el denominador puede ser cero. Entonces, yo veo que x no puede ser cero, porque si x fuera cero, tuviera denominador para cero. Entonces, el dominio es todos los reales menos el cero. O por eso aquí dice todo x menor que no sea cero. O sea, ese es el dominio. Los reales menos el cero. Entonces, yo quiero hallar el rango. ¿Cómo hago yo el rango? Mismo proceso que hice acá arriba. Despejo la x. Entonces, despejo la x, me va a quedar esto. Entonces, por si acaso, ¿cómo sería eso? Sería y igual x más 1 sobre x, que es esta función que está aquí. F de x, ya saben que se puede decir que es y, la variable dependiente. Despejo x por y es igual a x más 1. Entonces, este x la paso a restar. XY menos x es igual a 1. Saco factor común x. X es igual a y menos 1, igual 1. Y aquí veo que x es igual a y1 sobre y menos 1. Entonces ahí despejé x. Ahora yo puedo ver aquí qué restricciones tengo para y. Las restricciones son las mismas. Denominador no puede ser 0. Y las raíces, lo que esté dentro de las raíces, tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso no hay raíces, pero sí tengo un denominador. Este es mi denominador. En función de y. No puede ser 0. Entonces yo digo y menos 1, aquí lo que está, no puede ser 0. Es decir, y no puede ser 1. Por lo tanto, el rango va a ser los reales menos 1. O sea, es la única restricción. Y nunca va a ser 1. Y dicho de otra manera, del menos infinito hasta 1, unión del 1 hasta el infinito, ambos abiertos. ¿Ya? Preguntas, por favor, pregunten. Pregunten si tienen alguna duda. Esto es dominio y rango de una función. Solo tienes que fijarte en las restricciones. En estas dos restricciones. Claro, la más difícil es cuando tienes radicales porque tienes que resolver una inecuación que sea mayor o igual a 0. Pero se puede hacer. ¿Ya? Y ahí tienes que sacar puntos críticos, ¿no? Aquí hay dos ejemplos más.
Por ejemplo, me dicen determina el rango de la función f de x cuadrado menos 1, esta de aquí. ¿Cómo es el dominio? Pues como no hay restricciones, es decir, no hay denominador que puede ser 0 o raíces, entonces el dominio es todos los reales. Entonces ahora despejo, reemplazo f de x por y, que es lo mismo. Despejo la x y me va a quedar que x tiene que ser raíz de y más 1. Ahora, bueno, eso como dijimos que raíz de x cuadrado es valor absoluto de x, que es muy útil usarlo. El radical está definido cuando y más 1 es, acuérdense que esta sí hay restricciones. Las raíces, lo que está dentro de las raíces no puede ser negativo, entonces y más 1 es mayor o igual a 0, que está aquí. Es decir, y tiene que ser mayor o igual a menos 1. ¿Ya? Y ahí ya tengo mi rango. Mi rango son los valores de y que puedo tomar, la solución de esta inecuación, que sería del menos 1 hasta el más infinito. El dominio, como les dije, era todos los reales. Ahora tenemos esta otra función. Como les dije, por ejemplo, quiero hallar bueno, el dominio ya está aquí. Pero si si no tuviera el dominio, ¿cómo lo hallo? Pues el dominio va a ser todos los números reales menos las restricciones. O sea, en este caso, como hay divisor para 0, que lo hay un denominador, el denominador no puede ser 0, es decir, x más 2, valor absoluto, no puede ser 0, es decir, x más 2 no puede ser 0, x no puede ser menos 2. Por eso aquí tenemos para todo x menos, excepto el menos 2. Entonces el dominio, por si acaso, el dominio de f va a ser igual a los reales menos el menos 2. Y entonces, para hallar el rango, lo que hago es cambiar f de x por y despejo la x. Pueden ver que me va a quedar x más 2 igual a 1 sobre y. Entonces, aquí puedo yo ver que, déjenme poner aquí, x más 2 igual a 1 sobre y. Y no puede ser 0 porque está en el denominador. Ya saben que 1 sobre 0, si en el denominador de una fracción hay 0, eso no está definido. Pero también tengo que darme cuenta de que hay un valor absoluto igualando a esto. Ya saben que el valor absoluto siempre va a ser positivo, es decir, esta fracción siempre tiene que ser positiva. Por lo tanto, y tiene que ser mayor o igual a 0. Porque si fuera negativo, entonces esta fracción sería negativa. Tengo que y tiene que ser mayor o igual a 0, pero y no puede ser 0. Es decir, y tiene que ser mayor que 0. Y ese es el rango de la función. Por lo tanto, el rango de la función es del 0 hasta el más infinito. Y no puede ser 0 porque estaría aquí abajo. Y debido al valor absoluto, esta fracción tiene que ser positiva por el valor absoluto. Y entonces yo tengo que esto aquí tiene que ser, y también tiene que ser positivo. Lo puedo resolver con eso de los puntos críticos, pero puedo darme cuenta fácilmente que es necesario que y sea positivo. Y ahí ya tengo que el rango es de 0 hasta el más infinito. Entonces vamos a hacer más ejercicios. Por ejemplo, me piden calculen el dominio de esta función. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso, por ejemplo? ¿Alguien que quisiera aportar algo? Si me preguntan eso. Si me No, preguntan no que sé, la calcule el dominio verdad. de esto, entonces tengo que de nuevo fijarme en las restricciones para X. Básicamente, la única restricción en este caso es el radical.
el radical quiere decir que lo que está dentro del radical no puede ser negativo. Es decir, x al cuadrado menos 18 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? La única, entonces, esto de aquí es necesario que se cumpla, tiene que cumplirse. Es decir, x al cuadrado menos 18, lo que está dentro del radical, tiene que ser mayor o igual a 0. Tengo que x cuadrado es mayor o igual a 18. Ah, no, ¿qué hago aquí? Así no se resuelve. Tengo que resolver esta inecuación cuadrática. ¿Se acuerdan de que tengo que hacer los puntos críticos? Factorizo. X menos raíz de 18. X más raíz de 18. Sí, porque no es exacto. Entonces, esto de aquí lo puedo factorizar de esta manera. Así no sea exacto. Aquí no importa que sean exactos. Y ahí obtengo los puntos críticos que serían igual a raíz de 18. Igual a menos raíz de 18. Entonces dibujo en la recta real a los dos números. Aquí debe estar el 0. Entonces raíz de 18 menos raíz de 18 y raíz de 18. Entonces esto de aquí es aproximadamente 3 raíz de 2. A ver, sí, 3 raíz de 2. Esto simplificándolo es 3 raíz de 2. Entonces aquí puedo evaluar un valor que esté a la izquierda, cualquiera. Pongámosles uno alejanos, uno menos 6, medio lejos para estar seguros. Entonces menos, aquí reemplazarlo es como que medio complicado, mejor lo evalúo acá. Puede hacerlo lo mismo. Entonces me queda que es menos 6 al cuadrado, menos 18. Esto es igual a 36 menos 18, igual a 18. Entonces es positivo. Lo que importa es positivo, entonces aquí todo esto es positivo. Esto es aquí el punto crítico, menos y más. Entonces la respuesta, que sería el dominio de la función, va a ser los positivos porque yo quiero mayor o igual a 0. Y sería esto con esto. Entonces el dominio de x, de f, el dominio de f va a ser igual al menos infinito hasta menos 3 raíz de 2, cerrado porque está en mayor o igual, unión, 3 raíz de 2 hasta el más infinito. Y ese sería el dominio. Entonces, para sacar los dominios, solo tengo que ver las restricciones para x y para y también, pero haciendo el cambio de variable. Por ejemplo, para sacar el rango, mejor dicho. Sería y igual 3 de x menos 7 al cuadrado más k. Entonces puedo despejar esto. Trato de despejar la x. Y menos k es igual a 3 por x menos 7 al cuadrado. Tengo y menos k sobre 3 es igual a x menos 7 al cuadrado. Aquí puedo sacar raíz cuadrada. Me va a quedar que esto va a ser igual a y. Que es igual a esto aquí, como les dije, es valor absoluto de x menos 7. Lo dejo así nomás, porque no importa mucho. Yo sé que esto va a ser positivo y esta raíz cuando la calcule también va a ser positiva. Pero aquí ya puedo ver la única restricción que existe, que es esto lo que está aquí dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces yo digo que y, puedo usarlo con todo, mejor dicho, y menos k sobre 3, no, sin la raíz que hablo. Lo que está dentro de la raíz, y menos k sobre 3, mayor o igual a 0, tiene que ser positivo. Y aquí puedo ver que el 13 pasa a multiplicar, se va, te queda y menos k, mayor o igual a 0, y mayor o igual a k. Entonces, ese sería mi rango, los valores de y. Escrito de manera de función, tengo que es igual a, desde k hasta el más infinito.
¿Ya? Bueno, K puede ser cualquier valor de los reales. Entonces ahí están dos ejercicios resueltos. Ya saben, la idea es que si tienen una raíz, aquí les voy a poner, si tienen una raíz, y aquí tienen, por ejemplo, yo qué sé, cualquier expresión en X, pongámosle X más 4, entonces tienen que resolver X más 4 mayor o igual a 0. Y ese sería el dominio. Porque la raíz tiene que ser mayor o igual, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y si tienen un, eh, pongámosle con X también, X cuadrado sobre X menos 3, entonces el denominador no puede ser 0. Entonces básicamente son esas dos restricciones que se usan para sacar el dominio y el rango. Pero para el rango tienes que cambiar de variables. Entonces eso es dominio y rango, definición, dominio y rango. Entonces vamos a ver ahora de funciones definidas por tramos. Asimismo, como vimos, una función, esta función puede estar definida, esta regla de correspondencia está definida para todo el dominio. Podemos tener funciones que están definidas por partes. Es decir, una partecita está definida con una regla de correspondencia, la otra parte con otra, la otra parte con otra, etc. Por ejemplo, tenemos una función aquí que está definida tal que x menos 1 para los x mayores o iguales que menos 2, menor que 0. Entonces, x cuadrado para, para cuando x es mayor o igual a 0, menor o igual a 2, y 1 para x mayor que 2. Entonces, dependiendo del valor de x, voy a ver qué regla de correspondencia yo uso. Por ejemplo, si me pidieran determinar f de menos 1, este es x, por si acaso. Aquí pueden ver lo que está dentro del f de x. Lo que yo voy a evaluar es la variable x. Entonces, esta x, este menos 1, yo veo en qué rango está para ver qué regla de correspondencia yo aplico. El menos 1, si se dan cuenta, está aquí, porque menos 1 es mayor que menos 2 y menor que 0. Por lo tanto, yo debo evaluar aquí. Por eso la parte de la ecuación para ese dominio es x menos 1. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a menos 1 igual a 2. ¿Ya? Si fuera f de 2, tengo que ver en dónde está. F de 2, si se dan cuenta, está aquí, porque este de aquí tiene el borde, este de aquí es del 0 hasta 2, mientras en cambio aquí son los mayores que 2. Obviamente, no sé si, o sea, no puede haber dos valores no puede haber, o sea, no puedes decir que x para 2 puedes evaluar en dos funciones, dos partes, porque si no, no sería función. Entonces, tienes que ver en dónde está ese 2 está aquí, en esta parte, por lo tanto tienes que evaluar x cuadrado, la parte de la ecuación es x cuadrado, y por lo tanto f de 2 es igual a 2 al cuadrado es igual a 4. Lo mismo para f igual 5, te das cuenta que está aquí abajo porque x5 es mayor que 2, entonces evaluado te da 1. Podemos observar el dominio directamente de aquí. Ya saben, tienen que tener claro que el dominio son los valores que puede tomar x. Ese es el dominio, básicamente. Dominio de f son todos los valores que yo puedo tomar de x, que yo puedo evaluar x. Y aquí puedo ver que mi dominio va a ser desde menos 2. Puedo tomar desde menos 2 hasta 0. De 0 aquí no hay ningún, o sea, también incluyendo el 0. Hasta 2, incluyendo el 2. Y del 2 hasta el infinito. Es decir, mi dominio va a ser desde el menos 2 hasta el infinito. Porque yo puedo evaluar x, cualquiera de esos valores. Entonces ese es el dominio. Para determinar el rango lo podemos hacer analíticamente. Esta es otra forma de determinar el rango, también muy conocida, en el cual yo veo que el dominio es un intervalo, que para el primero, por ejemplo, es desde el menos 2 hasta el 0. Entonces yo lo que hago es diciendo que x es de mayor o igual que menos 2 o menor que 0. Y aquí voy agregando valores para llegar a la regla de correspondencia. Por ejemplo, para llegar a la regla de correspondencia, en ese intervalo, simplemente tengo que restarle 1, le resto 1 y me queda que este valor puede ser entre menos 3 y menos 1. Y debido a que esto de aquí es f de x, para ese intervalo, yo puedo ver fácilmente que f de x puede ser mayor o igual que menos 3
o menor que menos 1. Y ahí puedo ver que el rango es de menos 3 a menos 1. Esto de aquí se utiliza cuando el dominio está por intervalos, por ejemplo. Ya saben que esto que estamos aplicando acá, el dominio, básicamente no hay restricciones para el dominio, solo las normales que ya aprendimos. En cambio aquí cuando el dominio está por intervalos. Lo mismo puedo hacer acá. Tengo que para este intervalo, x puede ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 2. Elevado todo al cuadrado, me va a quedar que x cuadrado puede ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 4. 2 al cuadrado es 4. Y eso quiere decir que f de x puede ser entre 0 y 4. Entonces el rango de f, es decir, los valores que puede tomar f de x o los valores que puede tomar y, son lo mismo. Eso creo que tengo que f de x es igual a y, por definición de función, es de 0 a 4. Y aquí, debido a que f de x siempre toma el valor de 1, el rango es únicamente el conjunto, el elemento 1. Esto quiere decir que el rango solamente es el elemento 1. No hay más que hacer ahí. Entonces ya ahí puedo determinar el rango, puedo sacar la unión de de los tres rangos para sacar el rango total de f. Gráficamente esta función, esta de que está aquí, es de esta manera. Es de una recta, luego una parábola y luego el 1. Donde los puntitos quieren decir que es cerrado el intervalo y los círculos quiere decir que es abierto. Aquí podemos tener una idea de lo que se llama como continuidad de una función de variable real, que después vamos a definir de manera rigurosa. Las matemáticas siempre son rigurosas, pero en este caso puedo ver una idea que esto no es continuo porque tiene saltos. Entonces la continuidad es que no tiene saltos. O sea, aquí, por ejemplo, puedo ver que de aquí para acá, luego aquí hay un salto hasta acá arriba. Entonces eso no es continuo. Luego acá sube y aquí hay un salto acá abajo. Entonces eso no es continuo. Esos son ejemplos de funciones no continuas. Pero la idea es que no tienen saltos. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Me dicen consideres ambas funciones, f y g definidas a continuación. Me dicen que f de x es de esta forma y g de x es de esta forma. Algo que puedo sacar aquí, por ejemplo, es el dominio de f de x. ¿Quién me, quién me- quién me quiere decir cuál es el dominio de f de x y de g de x, por si acaso? ¿Alguien que me quiera decir? Lo puedo ver de estas dos inecuaciones. El dominio es todos los valores que puedo yo tomar de x. Ah, bueno, sí, sí, sí. Esto aquí no tiene restricciones, ni esto de acá, ni este tampoco, ni este tampoco. Entonces no me interesan las restricciones de aquí, porque no hay. Entonces el dominio, mm, el dominio aquí y en este caso, es todos los reales, porque estos son los menores o iguales que cero, y este es mayor que cero, es decir, al final eh, ambas representan todos los números reales. Entonces el dominio de f por aquí, por sacar, las agrego, no está dicho, no hay que sacarlo, pero lo agrego, son todos los reales. Y el dominio de g, debido a que también estas dos ecuaciones son todos los números reales, una es menor que cero y la otra es mayor o igual a cero, son todos los números reales. Entonces en ambas funciones el dominio, o sea, los valores que puede tomar x, son todos los reales. Ahora me dicen que obtenga el valor numérico de esto de aquí, de esta expresión que está aquí. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente tengo que ver en qué parte debo evaluar. F de 0, por ejemplo, tengo que ver en cuál de las dos está. Tiene que estar solo en uno. Veo que f de 0 está aquí, porque 0 es menor o igual que 0. Entonces yo evalúo acá el 0. Entonces me va a quedar f de 0 va a ser igual. F de 0 va a ser igual a menos 1, porque sería menos 0 menos 1, menos g de 0 sería acá, porque 0 es mayor o igual que 0. Entonces sería 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado menos 1. Y abajo sería 10.000, calo 1000. Más f de 2, tengo que ver en dónde está.
f de 2 está acá abajo porque es mayor que 0. Entonces, porque el 2 es mayor que 0, mejor dicho. Entonces, reemplazo acá 2, me queda menos 2 más 0, menos f de 102. Tengo que ver de nuevo en dónde está el 102. El 102, el valor de x, está acá abajo, porque 102 es mayor que 0. Entonces, evalúo de nuevo en esta regla de correspondencia, sería menos 102 más 2 sobre 100. Aquí no es más 0, aquí es más 2. Ya. Y finalmente menos g menos 3. Menos 3 tengo que ver dónde está. Está aquí porque el menos 3 es menor que 0. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 1 sobre 10 más 1. Entonces ya tengo todos los valores, simplemente resuelvo. Este te queda menos 1. Aquí te queda menos 1, te queda más 1 sobre 1000. Aquí te queda menos 2 más 2 se va. Te queda menos 102 más 2 te queda menos 100 sobre 100. Menos, esto te queda menos 3 al cuadrado 9 más 1 sobre 10 más 1. Esto te queda, esto se va bien, menos 1 más 1, 0. Aquí es menos, allá menos por menos, este menos por el menos que era el 100, te queda más. 100 sobre 100 es 1, entonces te queda 1 menos, esto es 10, 10 sobre 10 es 1, entonces 1 menos 1, y luego el más 1, y eso te queda 1. Entonces esa es la respuesta en este ejercicio. Se la deja al otro para que resuelvan, tienen que hacerlo igualito. Es para que lo practiquen también. Ya. Entonces eso sería con respecto a función definida por tramos. Lo importante es que el dominio está dividido en intervalos y para cada dominio diferente hay una regla de correspondencia diferente, que sería lo de aquí. Y para sacar el rango, tengo que sacar el rango de todos los intervalos y unirlos para ver cuál es el rango total. Así aquí no está escrito, pero el rango de f, como les dije, sería igual a la unión de todo esto. Entonces sería del menos 3 hasta menos 1, unión de 0 a 4. Ya. El rango de f sería de menos 3 hasta menos 1, abierto, unión de 0 a 4. Y no pongo el 1 porque ya está incluido aquí. El 1 ya está incluido aquí. Entonces ese sería el rango de f. Sería la unión de los tres rangos. ¿Ya? Entonces esa sería de función por parte. Y esta sería de forma gráfica. Igual todavía no hemos visto gráfica de funciones lineales, cuadráticas, eso no importa mucho. Pero así más o menos es la idea. Importante, los extremos. El círculo abierto denota que es abierto. Es decir, aquí no se incluye el 0, sino acá arriba. Y los círculos, como dije, pintados, incluyen intervalos cerrados. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a funciones por tramos. Vamos a ver a empezar a ver la gráfica de funciones. Entonces, gráfica de funciones. Como sabemos, estas nuevas funciones que estamos viendo, el dominio y el rango son los números reales o subconjuntos de números reales. Es decir, normalmente son infinitos. Son puntos infinitos, son conjuntos infinitos que no vamos a poder graficar todos. Entonces basta graficar nomás una partecita que es como que la más conocida, la más significativa, que eso es lo que vamos a graficar. Primero, ¿qué es definición de gráfica? Pues es igualito que lo que vimos la vez pasada, que son puntos en el puntos o pares de elementos de A por B. Bueno, ya sabemos que A es el conjunto de partida y B es el de llegada, tales que X, Y, es decir, X pertenece a A y Y pertenece a B, este par ordenado pertenece a F. O dicho de otra manera, quiere decir que Y es igual a F de X. Esto quiere decir esto, que X, Y pertenece a F. Es decir, el puntito cumple con la regla de correspondencia de la función F de X, de la que vamos a graficar. Entonces, normalmente los elementos del conjunto A se representan en recta horizontal, que es el de partida, normalmente es X.
se denomina hilo de B, que es el de llegada. Y normalmente se representa en una recta vertical. El par de rectas se denomina sistema de coordenadas. Y el eje X se denomina también abscisas. Aquí falta la S, abscisas. Y el de Y como ordenadas. Déjenme ponerle bien. Sí, ya me imaginaba. Entonces aquí es, voy a borrar esto. Abscisas. Ya. Entonces abscisas y el eje Y también se conoce como ordenadas. Ya. Ahora, una vez que hacemos gráfica de funciones, vemos algo que es bastante útil, que es el criterio de la recta vertical, que nos sirve para ver si una gráfica, una gráfica cualquiera es función o no es función. Entonces, para que sea función, una curva en el plano cartesiano, cualquier cosa que nosotros dibujemos, cualquier recta vertical solo puede intersectar a lo sumo en un punto. A lo sumo en un punto. Por ejemplo, estas dos son gráficas de funciones. Esta es una cuadrática, ya todavía no la hemos visto, pero es una gráfica cuadrática. Y esto es otra gráfica que es la raíz cuadrada, pero con ambas partes. Entonces, para que una curva cualquiera sea función, tiene que intersectar a lo sumo en un punto. Por ejemplo, en este caso, si es función, porque yo cualquier recta que yo dibuje, se va a intersectar a lo sumo en un punto. No hay problema. Pero en esta de acá, en cambio, cualquier recta vertical que yo dibuje se está intersectando, de hecho, en dos puntos. Y con que solo una recta se intersecte en dos puntos, ya no es función. Entonces, en este caso, no hay problema. En este caso, no es función. ¿Por qué? Porque básicamente esto implica que para ese X que se está intersectando, Y puede tomar dos valores. Puede ser este valor, pongámosle aquí X1, y aquí pongámosle Y1, entonces Y1 y Y2. Entonces básicamente esto implica, pongámosle aquí Y2, esto implica que si yo evalúo f de x en 1, va a ser igual a Y1, y también que f de x en 1 va a ser igual a Y2. Y esto no se puede, esto está prohibido por definición de función. Esto es lo que está prohibido, que un valor de x esté relacionado con dos valores de y. Entonces, por eso la recta vertical indica que esta gráfica, sea cual sea, no es una función. Es una relación, como se acuerdan que vimos, que no cumplen el criterio para ser función. Me dicen lo siguiente, también de la gráfica puedo determinar mucho. Como vimos, puedo determinar el dominio, el rango, y etcétera. Por ejemplo, tengo esta intersección. Déjenme terminarla de dibujar. Entonces, aquí es de -2, menos 2, 2. Este puntito que está aquí, este puntito que está aquí, es de -1, 0. Este puntito que está acá es de 0,1. Este es de, aquí es de 1,0. Aquí es 2 menos 3. 2, menos 3. Aquí es 4, menos 3. Aquí es 5,0. 6,3. Y aquí es 7,3. Ya, miren este ejercicio, por ejemplo. Me dicen que, del dominio, de esta gráfica, mejor dicho, obtenga el valor de la función cuando x vale -2, x igual 2 y x igual 6. Es decir, me piden obtener f de, ponerla acá arriba mejor. Para la primera me piden obtener f de -2, f de 2 y f de 6. Luego me piden obtener el dominio de esa función, el rango,
y la intersección es con el eje de X, con los ejes coordenados. Entonces, toda esta información yo lo puedo obtener de la gráfica, siempre y cuando sea toda esta la función como tal. Entonces, por ejemplo, el valor de la función cuando X vale menos 2, pues tengo que ver en la gráfica, cuando X, ya saben que este eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Entonces tengo que buscar qué pasa con la función cuando X vale 2. Ya saben que todos los puntos de la gráfica de la función cumplen la regla de correspondencia. Todos los puntos. Esa es por definición de la gráfica de la función. Entonces yo busco aquí qué pasa cuando X vale menos 2. Pues aquí está. Entonces, ¿cuánto vale Y? Pues lo miro en la gráfica. Se dan cuenta que está aquí. Entonces Y vale 2. Esto quiere decir que f de menos 2 es 2. Porque cada punto de esta gráfica cumple con la regla de correspondencia. Es decir, cumple con f de x igual a y. Entonces, si quiero saber cuánto es 2, pues también así busco cuánto es 2. Aquí es 2. Entonces, aquí yo busco. Aquí está x igual 2. ¿Cuánto vale y? Pues y vale menos 3. Por lo tanto, f de 2 es menos 3. Para x igual 6. Aquí está. Entonces busco cuánto vale y. Pues tengo que buscar cuánto en la gráfica cuánto vale. Puedo ver que vale 3. Entonces este aquí, f de 6 vale 3. Así puedo hallar los valores de f usando la gráfica. Tengo que ver cuál es el punto para ese x. O sea, para ese x, ver cuánto vale y. Y ya obtuve los tres valores. Ahora, si quisiera hallar el dominio, pues el dominio ya sabemos que son todos los valores de x que puede tomar la función. O sea, que x puede tomar en la función, mejor dicho. Entonces, para poderlo ver gráficamente, es muy fácil. Por ejemplo, si tengo aquí me dicen que es esta función, déjenme dibujar la que está en el libro. Vamos aquí A y aquí C. Desde este punto hasta aquí. Aquí digamos que es B y D. Allá. Y hasta aquí digamos que es D. Hasta este punto más alto. Me dicen que, por ejemplo, que esta es la gráfica de una función. Me dicen que esta es la gráfica. Por lo tanto, yo aquí fácilmente puedo ver el dominio y el rango, porque el dominio son todos los valores que puede tener X. Es decir, tengo que ver para cuál es X. Yo tengo una recta que me permite saber qué valor tengo de Y. Entonces, básicamente, desde el menor que está aquí, el dominio sería desde A, el dominio de F, sería desde A hasta B. Claro, si aquí el circulito es cerrado. Porque X puede tomar cualesquiera de esos valores y está definida F, pero cualquier otro valor que sea fuera de eso, por ejemplo, si yo digo aquí, no hay función definida para ese valor de X. Entonces, X solo puede tomar valores entre A y B. Y el rango, de igual manera, pero en este caso es lo mismo, pero me enfoco en el eje Y. Por ejemplo, en este caso está definida para C y para D, entre C y D, mejor dicho. Entonces me puedo fijar así del dominio y rango. Para este ejercicio yo puedo ver que el dominio, que X está definida para desde menos 2, o sea, está definida todo sin problemas, hasta 7. Entonces el dominio de F es igual desde menos 2, cerrado porque está con circulito así, hasta 7. Puedo ver con el criterio de la recta vertical que es función, porque nunca se va a intersectar en dos puntos, la recta vertical. No hay problema en ese sentido. Y el rango también lo puedo hallar. El rango de F
lo puedo hallar de igual manera como hice en este gráfico, viendo el valor máximo hasta donde está definido la función y el valor mínimo. En este caso, por ejemplo, el valor máximo es este de acá, 3. Entonces, para 3 está definido, para 3 también, para 2, para 1, todo está definido, hasta -3. Más abajo de -3 no hay función, no hay definición para df. Entonces sería desde -3, desde -3 hasta 3, mejor dicho. Ya, y las intersecciones con los ejes coordenados, por ejemplo, yo los puedo ver claramente dónde se intersectan. Por ejemplo, aquí hay una. Con el eje Y se intersecta en 0,1. Con eje Y. Voy a poner aquí. Con eje Y. Puedo ver que se intersecta en el 0,1. Y con eje X. Puedo ver que se intersecta, por ejemplo, en el 1,0 aquí. Y también acá. Acá también. -1,0. Y el 5,0. Entonces, esas serían las intersecciones. -1,0, 1,0 y el 5,0 en el eje X. Y en el eje Y solo hay una intersección, que es el 0,1. Y claramente solo debería haber una, porque si hubieran dos, no sería función. Entonces, eso es con respecto a la gráfica. Con la gráfica yo puedo ver mucha información de una función. ¿Ya? Este aquí también es un criterio muy importante. Entonces vamos a ver ahora tipos de funciones. ¿Se acuerdan que ya vimos algunos tipos de funciones en los casos de que son de conjuntos? Pues las las definiciones son exactamente las mismas. Entonces, por ejemplo, recordando que ya vimos que es función inyectiva. ¿Se acuerdan que función inyectiva quería decir, en cambio, que no existen dos valores de x? O sea, no existe. ¿Se acuerdan que inyectiva era que había x1, x2 para un valor de y1? Esto no existía. O sea, si había, esto no existía para que sea inyectiva. Dicho de otra manera, que f de x1 no puede ser f de x2 siempre y cuando x1 no sea igual a x2. Mejor dicho, les pongo. Ya sabemos que, mejor dicho, acá les pongo. Que o sea, básicamente me dicen que no puede existir que f de x1 sea igual a y1 y f de x2 no sea igual a y2. Eso es a y1 mismo que digo. O sea, no puede haber estas relaciones. Eso se acuerdan que era inyectivo, pues acá es lo mismo. Dicho de otra manera, te dice que sí, solo sí, para cualquier elección de x1 y x2 del dominio, o sea, del conjunto de partida, si x1 no es igual a x2, entonces f de x1 no es igual a x2. O sea, esta es la definición formal, matemática de inyectiva. Es decir, que si no son iguales, entonces son igual. Entonces estos acá no son iguales. O también otra manera de verlo, por ejemplo, ¿se acuerdan que existe lo que se llama contrarrecíproca? Otra manera de verlo es decir que f de x1, si f de x1 es igual a x2, f de x2, entonces x1 es igual a x2. ¿Se acuerdan que existía eso de llamada la contrarrecíproca que apliqué aquí? Cambio el orden de los antecedentes con el consecuente y niego ambos. Pues es lo mismo también. Cualquiera de estas dos son definiciones de inyectividad, son equivalentes. Y esto te permite demostrar que una función es inyectiva o no. ¿Ya? Entonces esto es básicamente la función inyectiva. No puede haber dos valores de x conectados con un mismo valor de y. No se permite. Tengo también aquí el criterio de la recta horizontal. O sea, es la misma, es similar al criterio de la recta vertical, pero este me permite saber cuándo una función es inyectiva o no. Entonces, si yo tengo que una gráfica se intersecta en dos puntos con la gráfica de la función, entonces no es inyectiva. Por ejemplo, en este caso, esta función que está aquí, si grafico una recta horizontal, veo que se intersecta en dos puntos. Digamos que en x1
y en x2. Este digamos que es y1. Entonces esto de aquí no es inyectivo. No es inyectiva porque se intersectan dos puntos y en cambio esta de acá sí es inyectiva porque se intersecta solo en un punto. Podemos ver que esto se da porque si se da esto de intersectar en dos puntos, quiere decir que f de x1 es igual a y1, pero también quiere decir que f de x2 es igual a y2. Entonces esto de aquí no está prohibido en funciones inyectivas. Entonces eso es un criterio gráfico que me permite ver si una función es o no es inyectiva. Ejemplo de funciones no inyectivas es la que está aquí, que pueden ver que es la cuadrática. F de x cuadrado es igual a x cuadrado, no es inyectiva. Por ejemplo, porque si yo tuviera 2, porque yo puedo ver que f de 2 es 4 y f de menos 2 es igual a 4 también, que es lo que está prohibido. Entonces, no es inyectiva debido a eso. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de función. Tenemos ahora, recordamos que una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con algún elemento del dominio. Es decir, que el rango, ¿se acuerdan que es lo mismo? El rango de f debe ser el conjunto de llegada. Escrito de manera matemática, quiere decir que x de f de x a y es sobreyectiva si y solo si todo elemento de y está relacionado con algún elemento de x. Se representa de esta manera: para todo y que está en y, el conjunto de llegada, existe un x que es de x, tal que y está relacionado con f de x. Entonces todo el conjunto de llegada tiene que ser el conjunto el rango, mejor dicho. Podemos ver de nuevo que esta función, claro, en ambos ejercicios, yo digo que el conjunto de partida es igual a los reales y el conjunto de llegada también es igual a los reales. En ambos casos yo digo que el dominio es los reales y el rango, claro, el conjunto de partida de los reales y el conjunto de llegada de los reales. Puedo ver que en ambos casos también el dominio de la primera, vamos, este f y este g, el dominio de f también es los reales y el dominio de f también es los reales. Por eso son funciones. Entonces, porque son el dominio y todos los valores, y x puede tomar cualquier valor de los reales. Pero ahora si yo puedo ver el rango se puede ver, como les dije, gráficamente. Acuérdense que esta función es una cuadrática que va hasta el infinito, o sea, se va de aquí hasta abajo. No se limita a solo lo que está ahí, sino se va hasta el infinito. Yo puedo sacar el rango de manera gráfica, también es otra forma de sacar el rango. Si tienes la gráfica, yo puedo ver que el rango es desde aquí, desde el -3, creo que es el -3, para abajo. O sea, y puede tomar cualquier valor de -3 para abajo. Entonces eso quiere decir que el rango de aquí, de f, es igual desde el menos infinito hasta -3 incluido. Porque yo sé que hasta aquí, esto es -3. En cambio acá el rango puede ser cualquier valor, eso se va hasta el infinito positivo y esto se va hasta el negativo. O sea, el rango de f, el rango, aquí es g, ¿cierto? Perdón, g. Déjenme borrar esto aquí. Ya. El dominio de g y el rango de g. Ya. Entonces, si yo tengo que el conjunto de llegada es los reales, esta no va a ser sobreyectiva porque el rango no es igual al conjunto de llegada. El rango solo es de -3 para abajo. Mientras en cambio acá el rango sí es todos los reales, por lo tanto esta no es sobreyectiva y esta sí es sobreyectiva. Algo que yo puedo hacer, que vamos a ver después, es acortar el conjunto de llegada. Yo puedo decir que mi conjunto de llegada no es esto, sino el rango. Y ahí sí sería sobreyectiva. Es decir, yo puedo decir, eh, mi rango es de menos infinito hasta -3. Entonces yo digo que y, mi conjunto de llegada,
Es ese de ahí, desde menos infinito hasta menos 3. Y ahí ya sería sobreyectiva. Pero eso vamos a ver después. Más o menos se usa para sacar funciones biyectivas, pero ya vamos a ver después. Aquí el rango es desde menos 3 hasta... Ah, y hasta 3 nomás es. Hasta, hasta 3. Hasta 3. Perdón. 1, 2, 3. Es hasta 3 nomás. Y la función de la derecha, el rango es todos los reales. Ya eso es función sobreyectiva. Es lo mismo que vimos, pero un poquito más complicado. Bueno, más complicado bastante, ya que estamos trabajando con los reales. Entonces tenemos también una nueva definición que no habíamos visto antes, llamada función creciente. Entonces, una función es creciente. Se define funciones, las funciones que vamos a definir ahorita normalmente se definen en intervalos. Es decir, no es necesario que sea todo el dominio, sino una partecita del dominio. Se dice que una función es creciente en un intervalo i, si y solo si para cualquier elección de x1 y x2, siempre que x1 es menor que x2, tenemos que f de x1 es menor o igual que f de x menos 2. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo que en este intervalo x1 y aquí x2, digamos que ese es el intervalo. Con intervalo me refiero a una parte a un subconjunto del dominio. Entonces aquí el intervalo. Vemos que x1 es menor que x2, quiere decir que f de x1 es menor o igual que f de x menos 2. Entonces, en este caso es creciente, porque podemos ver que está creciendo. Crece, o también se puede quedar constante, ya que te lo permite porque es menor o igual. Entonces, esta es una función creciente. Y esta en cambio no es, porque sería al revés. Si yo tengo x1 y x2, entonces yo veo que aquí tengo f de x1 y aquí yo tengo f de x2. Yo veo que en cambio, si x1 es menor que x2, pero lo que pasa ahora es que f de x2 es menor que f de x1, no lo que dice la definición. Entonces esta de acá no cumple la definición y por lo tanto no es creciente. Este es el intervalo, pongámoslo. ¿Ya? Entonces esa es definición creciente que cumple esta regla y gráficamente quiere decir que crece cuando vas de izquierda a derecha, está creciendo también. O se puede quedar constante. Tenemos también estrictamente creciente. En este caso decimos que es lo mismo, solo que ya no se permite que sean iguales. Sí, siempre tiene que ser siempre tiene que crecer. Básicamente, lo mismo que se define en un intervalo cualquiera. Por ejemplo, yo digo que en este intervalo, x1, x2, siempre voy a tener que f de x1 va a ser mayor que f de x1 va a ser menor que f de x2. ¿Ya? En este intervalo, desde x1 hasta x2. En cambio acá, no se va a cumplir eso porque va a haber puntos en los cuales, a pesar de que x1 sea mayor que x2, f de x1 va a ser igual a f de x2. Entonces ya por eso no va a cumplir la definición de estrictamente creciente. F de x2. Y aquí ponemos f de x1. Por ejemplo, aquí en esta parte vemos que es igual. O sea, si yo pongo aquí, este es mi intervalo, digamos. Yo, por ejemplo, si yo pongo aquí y aquí, a pesar de que x1 va a ser menor que x2, ambas f de x van a ser iguales. Por lo tanto, no cumple la definición de estrictamente creciente. Entonces, estrictamente creciente quiere decir que no existe esto de que valores en los cuales se queda igual la función. O sea, solo crece. Tenemos las mismas definiciones para decreciente, solo que ahora es al revés. Si x1 es menor que x2, tenemos que f de x1 es mayor que f de x2. Por ejemplo, aquí.
digamos que x1 y este es x2, tenemos que aquí podemos decir que este es EDP de x1, este f de x2, vemos que este es mi intervalo. Vemos que si x1 es menor que x2, claramente porque está a la izquierda de x2, pero vemos que a la vez que x1 es mayor o igual que f de x2. Entonces, cumple con la definición. También, como les dije, como es menor o igual, como es mayor o igual, se permiten estos lugares donde se queda constante la función. Mientras en este acá no cumple, ya que es básicamente creciente, estrictamente creciente, ya que x1, x2, tenemos aquí en cambio que esto es igual a f de x1, y aquí tenemos que esto es igual a f de x2, por ejemplo. Vemos que si x1 es menor que x2, no cumple que f de x1 sea mayor o igual que f de x2. De hecho, f de x2 va a ser mayor que f de x1. De nuevo, este es mi intervalo, o sea, esto lo puedo definir en intervalos, no en todo el dominio, sino en una parte del dominio. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que de aquí hasta acá, no, dejémoslo ahí nomás. En este caso, por ejemplo, estrictamente creciente e igual, no, aquí está mal, es mayor. Mira. Entonces, si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Ya no se permite la igualdad. Digamos que aquí es x1 y aquí es x2. Tenemos que f de x1, este es f de x2 y este es f de x1. Tenemos que f de x1 va a ser mayor que f de x2, siempre, para cualquier x1 y x2 que yo escoja. Aquí, y aquí. No, mejor lo pongo abajo. Por gusto me complico. Este es el intervalo. Este es mi intervalo. Y acá, en cambio, no cumple porque esta parte también te tiene que es igual. Lo que le quería decir es que esto de aquí, estas definiciones se, se cumplen en intervalos. Es decir, yo puedo decir que del intervalo desde 0 hasta 2 sí es estrictamente creciente, porque solo decrece y cumplen esta definición. Pero en el intervalo de 2 a 3 ya no cumple la definición. Pero en el intervalo de 3 a 4 eh, no cumple. O sea, sí cumple, que digo, porque es estrictamente creciente. Y la función como tal, en todo el intervalo, o en cualquier intervalo que yo digo que incluya este intervalo de aquí, no va a cumplir, por esa parte que está ahí. Entonces, este es x1, este es x2, f de x1, f de x2 que digo, y este es f de x1. Entonces, básicamente, estrictamente decreciente quiere decir que solo decrece, pero que no tiene estas cosas aquí que son como que se queda constante el valor. Ya, tenemos también definición que una función es monótona en un intervalo también de nuevo. Una función es monótona si y solo si f es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. Es decir, que solo crece o solo decrece. Una de las dos. Cuando se cumple eso decimos que f es monótona. Tenemos ahora también las llamadas funciones pares e impares. Entonces, una función es par en todo su dominio. Esta definición ya es para todo el dominio. O sea, todos los valores de x que puede tomar. Si para todo su dominio x, el número menos x también está en el dominio, o sea, también menos x también tiene su valor relacionado con y además se tiene que f de menos x es igual a f de x. Entonces, básicamente te dicen que para todo x pertenece al dominio de f, tenemos que f de menos x igual a f de x. Esta es la definición como tal. Estas serían gráficas de dos funciones pares. Esta sería, es valor absoluto.
el valor absoluto mientras no se mueva del eje Y es par, porque si veo que, por ejemplo, para 1 es -1 y para 1, -1 es 1. Entonces eso quiere decir que f de 1 es igual a -1 y f de -1 también es igual a -1. Es decir, f de x va a ser igual a f pero del mismo x pero negativo. F de 1 es -1 y f de -1 sigue siendo -1. Y así sucede con todos los valores del dominio que sean positivos, por ejemplo. Si tú le cambias el signo, te va a quedar exactamente el mismo valor de f de x. Acá también es una función par. De nuevo puedo decir, por ejemplo, no estoy seguro si sea exactamente 2. Vamos a ver que sí es. Tengo, por ejemplo, f de 1 es igual a 2. Y tengo que f de -1 también es igual a 2. ¿Ya? Entonces esa es la definición de función par. Función impar, exacto, en cambio, yo tengo, y funciones pares cumplen, esto siempre va a cumplir, que una función par va a ser simétrica con respecto al eje Y. Es decir, si yo cambio esta parte al otro lado, va a ser idéntico. Esta parte que está aquí, para X positivo, va a ser idéntico para la parte que X negativo. Entonces son idénticas. Eso se llama función pares, eso cumplen las funciones pares. Entonces, ahora tenemos funciones impares. Una función f de x es impar, de nuevo, para todo su dominio, si el número de menos x también está en el dominio, y además se tiene que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces se cumple eso. O también dicho de otra manera, para todo x que pertenece al dominio de f de menos x es igual a menos f de x. Entonces se dan cuenta que es muy similar a la función par, excepto que aquí hay un menos. Aquí no está ese menos, acá también está ese menos. Entonces, esta función impar, podemos ver que, por ejemplo, de igual manera, si yo digo para 2, veo que es igual a -2. Y para -2, tengo que es igual a 2. Es decir, f de 2 es igual a -2. Y f de -2 es igual al negativo que está acá arriba, 2. Obviamente eso cumplen para todo, tiene que cumplir para todo el dominio. Si se cumple, entonces esto es impar. Acá también. Puedo ver que, por ejemplo, no creo que sea exacto. Mejor lo dejo. Para 2 te queda 10. No, no creo que sea 10, pero pongámosle que sí. Y para -2 te queda -10. Pongámosle. O sea, si le cambias el signo adentro, es lo mismo, pero cambiar el signo afuera. Entonces, las funciones impares son en este caso, simétricas con respecto al origen, al punto de C del medio. Este es el origen, llamado origen de coordenadas. Y existen funciones que no son pares ni impares, o sea, puede ser función par, puede ser función impar, pero también existen funciones que no son ni pares ni impares, pero también existe solo una única función que es par e impar a la vez. Solo hay una, que, si mal no me equivoco, es el constante igual a 0. Si mal no me equivoco. Ya. Entonces, otro tipo de función llamada función periódica. Una función que es una función periódica. Si existe un t que pertenece a los reales positivos, tal que para todo x del dominio de f, yo voy a tener que f de x más t es igual a f de x. Esa es la definición como tal de función periódica. Se denomina función periódica con periodo t. O sea, esta t que estoy oyendo aquí es el periodo. Quiere decir que después de un t, la función se repite. Por ejemplo, vemos que aquí esta función llega aquí, y después de este t, se repite.
gráficamente yo puedo ver eso, que pasa esto de aquí y se repite. De esto de aquí yo puedo ver que el periodo no es nada más y nada menos que 4, porque aquí es 1 y aquí es 5. Como f de 1 es igual a f de 5, entonces quiere decir que el periodo tiene que ser 4, ya que f de 1 más 4 es igual a f de 1, f de 5. Claro que esto de aquí no demuestra que es periódica, tiene que cumplirse para todos los reales. Y si efectivamente se cumple que para todo el dominio, f de x más 4 es igual a f de x. Si yo le sumo 4 cualquier valor, voy a obtener lo mismo. Le sumo 4 y llego acá. Le sumo 4 y llego acá. Entonces se dice que es una función periódica con t4, pero vemos que t también puede ser 8. O sea, de aquí a acá también se repiten. 2 veces el periodo, 3 veces el periodo también. Entonces se define lo que se llama como periodo fundamental al valor mínimo posible de t. Entonces, el periodo fundamental es el valor mínimo de t, que en este caso sería 4. Por eso se nos dice que el periodo fundamental de esta función es t igual 4. Tenemos también lo que se llama función acotada. Función acotada es cuando tiene la propiedad que existe un m y un n que pertenece a los reales, tal que para todo x del dominio, f de x, o sea, la función como tal, no va a pasar de n, no va a ser mayor, va a ser mayor que n y menor que igual que m. Entonces se dice que f de función es acotada y m y n son los valores que se dominan cota superior para m y cota inferior para n. Quiere decir que gráficamente podemos ver que la función tiene un valor máximo en el rango, que sería 2 en este caso, por ejemplo, y también un valor mínimo. En este caso sería menos 2. Ya saben que f de x, este f de x son los valores que puede tomar y, o sea, en el eje y. Entonces quiere decir que estos valores que puede tomar y no pueden superar una cota, no pueden ser no pueden ser mayores que una cota y menores que una cota. En este caso podemos ver que f de x es menor o igual a 2, que es menor o igual a menos 2. O el rango también se puede decir que es de menor a 2 o mayor que menos 2 o menor que 2. Entonces cuando se cumple eso se dice que la función es acotada, porque sus valores no se van hasta el infinito, sino se quedan dentro de un rango dado. Y vemos que la cota superior es m igual 2, mientras la cota inferior es n igual a menos 2. Es decir, se cumple que el valor absoluto de f de x es menor o igual a 2. O sea, dicho de otra manera. Acuérdense que esto de aquí es lo mismo que decirlo de acá, en términos de valor absoluto. Entonces, eso es una función acotada. Existen funciones que solamente son acotadas de manera superior o de manera inferior. Por ejemplo, esta función, que es la exponencial, que ya la vamos a ver después, está acotada de manera superior, es decir, la función como tal no pasa este valor a través de lo que llamaremos asíntota, pero abajo sí se va hasta el infinito, o sea, hasta aquí no sube más que eso, pero se va hasta acá abajo, hasta el infinito. Entonces está acotada solo de manera superior, porque abajo sí se va hasta el infinito. Y en cambio esta otra función, que es la cuadrática, tiene este mínimo, es decir, está acotada de manera inferior, pero se va hasta el infinito. Arriba sí se va hasta el infinito. Entonces son ejemplos de funciones que son acotadas superior o de manera inferior. Y cabe recalcar que las cotas son números reales que no son necesariamente pertenecen al rango de la función. En este caso sí pertenecen, por ejemplo, pero en este caso no, la cota no pertenece a la función porque es lo que se llama asíntota, es decir, que f nunca va a tomar ese valor, f de x nunca va a ser igual a esa asíntota, por lo tanto, ese valor no pertenecería al rango. O podemos escoger cualquier otro valor que tenemos acá arriba, tampoco pertenecería al rango. Entonces no es necesariamente debe pertenecer al rango de la función. Ya, vamos a hacer ejercicios. Eso sería lo teórico de hoy. Vamos a hacer unos pocos ejercicios que busqué del libro.
un tipo de clásico ejercicio es determinar si las funciones son pares o impares, o no cumplen ninguna de las características. Tengo dos funciones, entonces, ¿cómo demuestro que una función es par o impar? Pues tengo que usar las definiciones. Las definiciones es esta y esta. Básicamente lo que me dice es que yo empiece con esto y tengo que llegar a que es igual a f de x. Si cumple esto es par, en cambio si cumple que es menos f de x es impar, y si no cumple ni una de las dos, entonces quiere decir que no es ni par ni impar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que voy a hacer es hallar f de menos x. Siempre voy a hallar f de menos x, cuando me piden que es par o impar. Entonces tengo que ver si f de x menos x sea igual a f de x o igual a menos f de menos x. No, igual a menos f de x. Entonces, hago esto de aquí. F de menos x es igual. Quiere decir que en vez de x yo evalúo menos x, 2 menos x, menos 1. Me va a quedar menos 2x menos 1. Esto va a ser igual a... Yo puedo ver aquí, sacar factor común menos. Digamos que es menos 2x más 1. Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, yo sé que f de x sería igual a 2x menos 1 y menos f de x sería igual a menos 2x menos 1. Entonces tengo que ver si esto de aquí, que es menos f de x, es igual a alguna de las dos. ¿Será igual a esto? Pues claramente no, porque tengo un menos 2x más 1 y todo eso negado. Entonces no es igual a f de x, por lo tanto no es par. Y a ver si se parece a este. Pues tiene el menos afuera, se parece, pero veo que aquí hay un menos 1 y acá hay un más 1. Entonces no, tampoco es idéntico, tiene que ser idéntico. Por lo tanto, no es impar. Entonces no es ni impar ni impar esta función que está aquí. ¿Ya? Ejemplo de funciones que no serían ni pares ni impares. Acá voy a resolver otro. O sea, básicamente es la misma. Si te preguntan si quieres que sea par o impar, tú lo que tienes que hacer es evaluar f de menos x. Por ejemplo, yo digo, aquí también tengo que evaluar m de menos x. Entonces eso va a ser igual a menos x al cubo. Esto va a ser igual a, ya sabemos que aquí, esto de aquí, para las potencias cúbicas, pasa que esto de aquí puede ser llamado como menos 1. Bueno, puedo distribuir el exponente. Y menos 1 al cubo, menos 1 cualquier potencia impar, es menos 1. Ya sabemos que, a ver, esto es algo muy importante, no sé si lo sepan, pero menos 1 a la n es igual a n si n es par. Si n es par. En cambio, es igual a menos 1 si n es impar. ¿Ya? Entonces esto aquí es menos 1 por x a la del cubo, que es igual a menos x al cubo. Entonces aquí yo veo que esto es igual fácilmente a menos m de x. Sí pueden notar que es fácil. Esto de aquí es m de x. Entonces esto es igual a menos m de x. Por lo tanto, quiere decir que m de menos x es igual a menos m de x. Entonces, m es impar. Entonces ya encontré una función que es impar. Vamos a hacer otra. Déjenme poner aquí que yo sé que es par. Pongámosles g de x es igual al valor absoluto de x menos 3. Por ejemplo, me piden demostrar que a ver si esta función es par o impar. Siempre empiezo evaluando g de menos x. Entonces, g de menos x, es decir,
En vez de x, yo pongo menos x, evalúo menos x. Esto va a ser igual al valor absoluto de menos x. Lo puedo dividir así mismo, valor absoluto de 1 por x menos 3. No sé si se acuerdan de la propiedad que existe, que es de que esto es igual al valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de x menos 3. Distribuye el valor absoluto, se puede. Una de las propiedades que vimos. Y el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces esto va a ser igual a 1 por x, que es valor absoluto de x, menos 3. Si se dan cuenta, esto es idéntico a g de x. Es decir, acabo de mostrar que g de menos x es igual a g de x. Por lo tanto, esta función es par. ¿Ya? Entonces, así se demuestran si las funciones son pares o impares. Se utiliza la definición. Empiezo con f de menos x o m de menos x, dependiendo de la función. Empiezo evaluando menos x en la función y trato de llegar a que sea a menos f de x o f de x. Si llego a que sea f de x, entonces es par. Si llego a que es menos f de x, entonces es impar. Por eso en este caso es impar, en este caso es par y en este caso no es ni impar ni par. Vamos a ver otro ejercicio. Déjenme, mejor voy a hacer otro más de paridad. A ver si veo bonito por ahí. Porque veo que el tiempo sí estamos bien de tiempo. A lo mejor al final. Pues si tenemos tiempo, voy a coger más ejercicios al azar. Si no se acaba si hay tiempo y para resolver más. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Me dicen, sabiendo que la función de variable real f es inyectiva y además que f de 9 es igual a 2a, f de a menos 2 es igual a 3 y f de 5 es igual a 3, el valor de f de a más 2 es... Entonces, ¿cómo hago esto? De aquí. Que en este caso, a ver, atentos todos por favor. En este caso, se dan cuenta, tienen que ver de que te dicen que f es inyectiva. ¿Qué quiere decir que f es inyectiva? Quiere decir que si yo tengo f de... Yo no puedo tener, digamos, f de x1 es igual a y1. No puedo tener otro f de x2 que sea igual a y1. O sea, eso no puede ser. No puedo tener x1, vamos a ver, gráficamente, como lo vimos con los ejercicios, no puedo tener esto. ¿Ya? Eso es lo que no puedo tener. Es decir, o puedo también ver la definición. No puedo tener, puedo usar la definición, por ejemplo. Entonces, puedo ver algo, puedo usar esto, que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. ¿Por qué? Porque me dicen lo siguiente. Se dan cuenta que f de a menos 2 es 3 y f de 5 es 3. Entonces eso quiere decir que f de a menos 2 es igual a f de 5. Ambos son iguales a 3. Pero esto implica, debido a la definición, como les dije, me dicen que si dos valores de f es igual para dos valores de x1 y x2, esto quiere decir que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces puedo aplicar eso. Puedo decir, entonces, quiere decir que a menos 2 tiene que ser igual a 5. A menos 2 tiene que ser igual a 5. Entonces puedo hallar el valor de a. A no es nada más que 5 más 2, que es igual a 7. Y finalmente puedo decir entonces que me piden hallar f de a más 2 es igual a f de
7 más 2, que es igual a f de 9. Entonces esto es lo que me piden. Y aquí yo sé que f de 9 es igual, a 2 por a es igual a 5, como dije. No, a es igual a 7, ¿qué digo? Entonces esto quiere decir que f de 9 es igual a 14. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, en este caso, la información que me dan es que f es inyectiva. Como f es inyectiva, yo sé que esto no se puede permitir que dos valores de x del dominio estén conectados con uno solo del rango. Y si se da ese caso, se da que dos valores del dominio están conectados con el mismo del rango. Por eso sí sé que 3, a-2 y 5 están conectados ambos con 3. A-2 y 5 están conectados ambos con 3 por la función. Entonces tiene que darse que a-5 es igual a a-2 es igual a 5, de ley. Entonces ahí yo puedo hallar a, y así ya puedo hallar que me piden f de 9 y f de 9 es 14. ¿Ya? Entonces ese es un ejercicio que se usa la definición de función inyectiva. Acá tengo otro ejercicio que me dicen que f de x es igual a kx más b. Para todo b perteneciente a los reales. Demostrar que eso es estrictamente creciente para k mayor que 0 y estrictamente decreciente para k menor que 0. Entonces, ¿cómo haría esa demostración? Pues cuando hablamos de demostración, se usan las definiciones. Por ejemplo, yo quiero demostrar que es, vamos a empezar primero con k mayor que 0. Entonces, k mayor que 0, yo veo que me dicen que demuestre que es estrictamente creciente. Entonces, estrictamente creciente es esta que está aquí. Entonces, tengo que usar esta definición. Tengo que usar que x1 menor que x2 implique que f de x1 sea menor que f de x2. Entonces, ese es estrictamente creciente. Vamos a ver si podemos hacerlo. Miren, por ejemplo, x1, entonces empiezo la parte A, k mayor que 0. x1 mayor que x2. Entonces, esto implica, aquí puedo usar las leyes que vimos, ¿se acuerdan de las desigualdades? De las desigualdades, estas, ¿cómo se llamaban? Las de relación de orden. ¿Se acuerdan que yo puedo multiplicar a ambos lados un k positivo y el sentido de la inecuación no va a cambiar? Entonces yo multiplico en ambos lados k, haga kx1 mayor que kx2. Estas son una de las propiedades de la relación de orden. También puedo, esto va a implicar, ¿se acuerdan que también podía decir que podía sumar ambos? De hecho va a doble implicar, pero ya eso no importa mucho, solo vamos a hacer implicar. A que puedo sumar en ambos lados un número real cualquiera, sea positivo, sea negativo, sea cero. Entonces va a ser igual a kx1 más b mayor que kx2 más b. Entonces sumo una b a ambos lados. Y esto, si se dan cuenta, esto es igual a f de x1. A f de x, pero evaluado en x1. Y esto es igual a f de x2. Eso quiere decir que implica a que f de x1 sea mayor que f de x2. Y por lo tanto, si se dan cuenta, yo logré demostrar que si x1 mayor que x2 implica a que f de x1 sea mayor que f de x2, entonces f es estrictamente creciente. Creciente. Y ya estaría, esa es la primera parte. Entonces, para b, k menor que 0, aquí no sé por qué esto puse esto. Ya. Para b, k menor que 0 es casi idéntico. Entonces yo empiezo diciendo que x1 es mayor que x2. Ahora yo lo que quiero, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es multiplicando y sumando cosas a ambos lados para llegar a f de x. Primero tuve que multiplicar k y luego sumar b para llegar a f de x y f de x1 y f de x2. Y ahí poder ver la relación de orden entre ambas.
Entonces voy a hacer eso de nuevo. Primero tengo que multiplicar por k en ambos lados, pero la diferencia, acuérdense que cuando k era negativo, lo que pasaba es que invertías el orden de la desigualdad. Es cuando multiplicas un número negativo por ambos lados de una inecuación, se cambia el orden. Entonces aquí yo tengo que esto va a ser igual a k de x1 menor que k de x2, porque estoy multiplicando por un número negativo. Entonces me queda esto. De nuevo, quiero dejar esta como si fuera la función. Entonces me falta sumarle b a ambos lados. Yo lo puedo hacer sin problemas. K de x1 más b mayor, no, que a lo menor, que k de x2 más b. Y de nuevo, este es f de x1, este es f de x2. Entonces, f de x1 menor que f de x2. Y si se dan cuenta, esto de aquí, acabo de mostrar que si x1 es mayor que x2, implica a que f de x1 sea menor que f de x2. Esa es la definición de estrictamente decreciente. Bueno, sí, también. Pueden empezar diciendo que es menor aquí. Entonces, o sea, básicamente cuando la relación de orden se mantiene igual, es creciente, y cuando se cambia es decreciente. Entonces, en este caso es estrictamente decreciente. Y ya estaría demostrado. Así se hacen estas demostraciones. Empiezas con una relación de orden entre las variables x1, x2, usando las leyes de reglas de relación de orden, tratas de llegar a cómo serían relacionados f de x1 con f de x2. Y ahí puedes ver si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ya? Entonces ese es otro ejercicio, un poquito más de definiciones, de demostraciones. Vamos a terminar con estos ejercicios y vamos a ver si podemos hacer otro más hasta que se acabe la clase, que ya todavía faltan unos 15 minutos. Entonces, me dicen lo siguiente. Esta es más de definición. Consideren una función f de los R en R, identifique la proposición verdadera. Entonces me dicen, si f es impar, entonces f no es acotada. Ya. Esto es falso, porque puedo dar un contraejemplo sencillo. Por ejemplo, una función impar es f de x igual x, es decir, la recta que pasa por el origen. Esta función es impar. Demuéstrenlo como ejercicio, demuestren que esto es impar. Pero esto no es acotado porque se va hasta el infinito y hasta el menos infinito. Entonces esto no es verdadero. Si f es par, f no es inyectiva. Si f es par, entonces f no es inyectiva. Esta es la verdadera. Acuérdense que para que f sea par, quiere decir que f es, por ejemplo, para que f sea par, un ejemplo, f tiene que ser simétrico con respecto al eje y, con respecto al eje y. Es decir, por ejemplo, así. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo dibujo una recta horizontal, siempre se va a intersectar con dos puntos. O sea, es imposible que sea impar, que sea par, que digo, y que sea inyectiva a la vez. No, no hay forma. Porque debido a que f es simétrica. O visto de otra manera, tú tienes que, como f de x es igual a f de menos x, por definición de función impar, esto te quiere decir que existe un valor, bueno, existen infinitos valores, de hecho, tales que ambas se podría decir que x y menos x estarán relacionados con el mismo y. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una función impar, par que digo, no, si tengo una función par, entonces no hay forma de que sea inyectiva. ¿Ya? Y el resto también es falso. Puedo buscar contraejemplos. Me dicen si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva. Eso de ahí es falso, porque
si f es inyectiva, no hay necesidad para que sea sobreyectiva. Puedo usar, por ejemplo, una función que sea inyectiva y que no sea sobreyectiva. Puedo dar, por ejemplo, ya, las exponenciales, ahí ya la vamos a ver después, pero f de x es igual a de x, es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Claro, siempre y cuando el conjunto de llegadas sean todos los reales. Y ya, si f es inyectiva, está aquí, no es sobreyectiva. También, si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva, esa también puedo dar un contraejemplo. F de x es igual a x cuadrado. Es una función que es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Y si f es periódica, entonces f es acotada. No hemos visto ejemplos, pero también los hay, de funciones que son periódicas, pero no son acotadas. Es decir, que se van al infinito de manera periódica. Ya, por ejemplo, la tangente, tangente de x. Tangente de x. Es un ejemplo. Entonces, esos son contraejemplos. Porque todas estas son falsas. La única verdadera es la B. Si f es par, entonces no es inyectiva. Y finalmente me dicen otro ejercicio, me dicen que sea f una función de los reales en reales par, impar, que digo, estrictamente creciente, y g es una función tal que f de g de x, a ver qué digo, f de g de x es igual a f de x, entonces el valor de esto, siendo f de 4 no es igual a 0, pues te dicen esto aquí, te preguntan hallar este valor, y tú dices, bueno, primero, debido a que f de x es igual a g de x, quiere decir que f de 4 es igual a g de 4. Y debido a que f es impar, tú tienes que f de menos 4 tiene que ser igual a menos f de 4, porque es impar aquí, ya que f de x es igual a g de x. Y aquí sería esto, ya que f de x es igual a, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces se dan esas dos cosas. Tú puedes reemplazar todo eso acá arriba para dejarlo solo en una variable. Te va a quedar 2f de 4 más 3f de 4 sobre, en vez de g de 4 puse f de 4. Con razón ya decía yo. G de 4. Entonces, y acá abajo también, menos f de menos 4 es f menos, ya sé que f de menos 4 es menos f de 4, sería menos f de 4, más 4, y g de menos 4, ya sé que también f de menos 4 es igual a g de menos 4. Por de nuevo esta definición que está aquí. O sea, esto se cumple para todo el dominio de x y f. Entonces, si yo reemplazo un valor cualquiera, también se va a cumplir. Entonces, esto sería igual a 4 menos f de 4. Entonces, aquí ya puedo simplificar. Aquí es 2 más 3 sería 5f de 4. Y acá abajo sería menos por menos más. Sería más f de 4. Aquí es menos por más, sería menos 4f de 4. Entonces, aquí abajo te va a quedar 5f de 4. Abajo te queda, como sería f de 4 menos 4f de 4, sería menos 3f de 4. Y aquí puedo simplificar esto, ya que me dicen que f de 4 no es 0. Si f de 4, si no te dicen eso, no podrías. Si f de 4 es 0, esto que sería indeterminado, pero como f de 4 no es 0, entonces sí puedes simplificar, y esto te queda menos 5 tercios. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, esos serían los ejercicios que tenía para hoy. Dejen ver si puedo conseguir uno más. Un ratito. Hasta ahí, ¿alguien que quiera comentar algo, alguna pregunta? Por favor, digan algo. Si quieren decir algo, mejor dicho. Profe, antes se me fue la luz, iba a subir la clase. XD. A ver, entonces déjeme, por ejemplo, vamos a hacer
ya que hay tiempo, poquito, pero hay tiempo. Entonces dejemos esto de aquí. Eh, entonces vamos a hacer otro quiero hacer otro del dominio. Entonces me dicen lo siguiente. Ah, ya, vamos a hacer este aquí. Me dicen, hay el dominio de esta función es igual a raíz de x más pi. Y aquí me dicen otra, f de teta, variables cualesquiera, es raíz cúbica de 2 tetas menos 1. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, el dominio, recordando lo que vimos al inicio. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo que, ya para sacar el dominio, tengo que recordar que están las restricciones, que lo que está dentro de la raíz no puede ser cero. De las raíces eh, pares no pueden ser cero, no puede ser menor que cero, mejor dicho, tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces eso quiere decir que x más pi es mayor o igual a cero, necesariamente. Y simplemente resuelvo esto. Como es lineal, simplemente es x mayor o igual a menos pi. Y eso quiere decir que la respuesta sería de x, de menos pi que digo, hasta el infinito. Y eso quiere decir que el dominio de y, bueno, en este caso la función es y, sería desde el menos pi hasta más infinito. ¿Ya? Entonces ese es otro caso más. Aquí en este de aquí, el dominio, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta algo. Primero, 3 es impar. Acuérdense que la restricción de las radicales solo son para exponentes, para cuando son radicales pares, ya que ahí no está definido cuando es radical, cuando lo que está dentro de la radical es negativo. Entonces, en este caso, como es impar, no hay restricciones. Por lo tanto, el dominio simplemente son todos los reales. O sea, los valores que puedes tomar teta son todos los reales, sin problemas. Pueden ser, no hay problema solo cuando el exponente, cuando el S es impar. Ya, entonces eso sería unos ejercicios más. Déjame ver si puedo sacar un último para terminar. Y a ver, déjenme hacer un grafiquito. Entonces déjenme hacer un gráfico mejor. Ah, no, mejor hagamos un gráfico. Ah, no sé, mejor el gráfico nomás. Ya, déjenme hacer este gráfico. A ver qué tal me sale. Aquí sería. Ya, entonces aquí tengo. Este es menos 4. Aquí está X. Aquí está Y. Aquí es 4. Y aquí es 4 también. Entonces me dan ese gráfico de una función y me preguntan primero, A es par, F es par. Luego B me pregunta, determine el valor de verdad. F es inyectiva y no es impar.
tengo C, tengo f de menos 7 es igual a menos 7 de f es creciente en el intervalo menos 7, menos 4, cerrado, aquí abierto y cerrado, y luego f es acotada. Ya, entonces aquí, hasta aquí nomás. Entonces me dan ese gráfico y me piden saber los siguientes valores. Ya, entonces, por ejemplo, f es par, ¿verdadero o falso? Puedo ver gráficamente, sé que para que f sea par, f tiene que ser simétrica con respecto al eje y. Es decir, lo que está a la derecha del eje y tiene que ser idéntico a lo que está a la izquierda. Claramente eso es falso. Entonces esto es falso. F es inyectiva. Para hacer esto puedo hacerlo gráficamente de nuevo con la recta horizontal. Entonces yo dibujo la recta horizontal. Por ejemplo, yo puedo dibujarla aquí. Se intersecta aquí y aquí. Por lo tanto, como se intersectan dos puntos, F no es inyectiva. Entonces esto es falso. Y bueno, ya sé que 0 y 0, 0 y cualquier cosa es 0, pero puedo ver aquí, no es impar. Efectivamente no es impar. Para que sea impar tiene que ser simétrico con respecto al origen. Entonces esto de aquí es falso. Y todo esto aquí es falso. Ahora, f de menos 7. Aquí no le puse. No le puse, pero tengo que ponerle. Vamos aquí. Me dicen, f de menos 7 es igual a menos 7. Aunque no está así rayado, pero se sobreentiende. Y puedo ver en la gráfica que efectivamente si yo evalúo a f 7, menos 7, me queda menos 7. Entonces esta es verdadera. Tengo que si f es creciente, en el intervalo menos 7 y menos 4, entonces tengo que ver que aquí gráficamente es más sencillo ver si crece. O sea, en este caso si crece, crece, pero hasta aquí llega a un punto máximo y luego empieza a disminuir. Entonces esta es falsa, porque tiene que crecer en todo ese intervalo, desde menos 7 hasta menos 4. Y finalmente f es acotada. Puedo ver que aquí como tengo un puntito, quiere decir que la función llega hasta ahí nomás. Entonces tiene mínimo valor menos 7. Y en cambio acá, esta función es constante. Entonces aquí no se alcanza a ver bien, pero es constante. Es decir, se mantiene constante en el valor 4. Quiere decir que tampoco se va hasta el infinito arriba. Entonces esta es verdadera. F es efectivamente acotada. ¿Ya? Entonces ese es un último ejercicio que busqué del libro. Profe, Y esa sería la clase por hoy. ¿Ya? Imagino profe, ya nos que podemos retirar. Es que lo que pasa es que tengo taller de física. ya listo. Entonces esa sería la clase de hoy. Gracias. Hasta aquí termina. Espero no se les haya hecho tan difícil porque sé que a la mayoría de estudiantes se les dificulta un poco las funciones. Voy a dejar de grabar.